Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta hora te habla tu amiga y hermana Carmen Pérez y quiero depositar una palabra poderosa de parte del Señor en tu vida. Le he puesto por nombre sus ángeles te guardarán. Y quiero ministrarte una palabra de aliento, una palabra de respaldo bíblico que está ubicada en el libro de Daniel, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y leo la palabra en el nombre de Jesús. Le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernarán todo el reino, y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Le he pedido al Eterno que esta palabra pueda ministrarte y que la haga explicativa en mi boca. Tenemos que saber que cuando nosotros tenemos el respaldo y el favor de Dios y hacemos las cosas con excelencia como si fueran para el Señor, van a haber personas que se van a levantar en contra de nosotros. El libro de Daniel relata específicamente de varias situaciones que pasó Daniel junto con sus amigos, pero era un judío ferviente, creyente al Señor y tenía su fe en el Señor, y el Señor en cada una de esas situaciones lo respaldó. En momentos mandó ángeles, lo libró del horno de fuego, lo libró del foso de los leones. Vemos a Daniel pasar por diversas dificultades, pero vemos que su Dios, nuestro Dios, tu Dios y mi Dios lo respaldó. Estuvo con él. Y así mismo promete el Señor guardarnos cuando nosotros estamos haciendo nuestra asignación. Déjame decirte que ellos se pusieron sumamente incómodos cuando se enteraron que Daniel iba a ser puesto por principal, porque Daniel era justo, porque Daniel hacía su trabajo con excelencia. Entonces, no habiendo con qué acusarlo, en el verso 5 dice que nunca encontraron nada con qué acusarlo porque Daniel era justo. Buscaron con qué acusarlo con su Dios. Es ahí donde ellos se reúnen, tienen una reunión y buscan promulgar un edicto donde no se le puede hacer lanzada oración a Dios. Hay una información importante y es que según los medos y los persas, la ley o los decretos más bien no podían ser revocados, porque estos reyes eran considerados como dioses y no tenían como equivocación, no podían equivocarse. Verlo así podía hacerlo ver como que se estaban equivocando. Hay algo muy importante y es que Daniel conocía el arma espiritual número 1, la oración. La Biblia dice que Daniel se postraba 3 veces a orar en dirección a Jerusalén, porque era un hombre que temía al Señor. La Biblia relata que a pesar de que tenía bastante tiempo viviendo en Babilonia, al ser un deportado judío, Daniel nunca se corrompió ante el sistema babilónico. Se mantuvo firme a su convicción de quién era su Dios y del Dios a que él le servía. Aunque la Biblia ciertamente nos dice que debemos de someternos a las leyes terrenales, nosotros no debemos someternos a esas leyes en contra de la ley de Dios, que es sobre toda ley. En el verso de Daniel, en el verso 11 del capítulo 6, dice que aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel infraganti, orando e implorándole ayuda a su Dios. Daniel conoce que su Dios podía librarlo. Hay una promesa muy importante de Dios en la Biblia para con nosotros, y es que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Porque hay personas que cuando van a ver tu luz, cuando ven que tú eres luz en las tinieblas, cuando ven que tú tienes el respaldo y el favor de Dios, buscan con qué acusarte. Si leemos las escrituras, nos damos cuenta de que
el rey Darío no quería hacerle ese daño a Daniel. Es tanto así que le dice, en algún momento trató de librarlo, pero al no poder ser revocado por la ley, le dice en el verso 17, que tu Dios, a quien tú le sirves tan fielmente, te salve. Darío era una persona que no creía en el Señor, que era impío, que no tenía una convicción del Dios eterno, pero aún así le dijo, el Dios que tú le crees, que haga algo contigo. El significado, es bueno conocer el significado de Daniel, que significa Dios es mi juez. Dan, juez, él es la abreviatura de Elohim. Dios promete darnos paz en medio de nuestras circunstancias cuando nosotros echamos todas nuestras cargas sobre Él. Eso fue lo que hizo Daniel, echar su carga. Hay algo que debemos entender. El que te hace daño a ti, tú puedes tener paz en medio de una circunstancia difícil, pero es muy poco probable que el que te hizo daño a ti tenga paz. Cuando hay algunas versiones, en una ocasión leí un poco de la versión Septuaginta en el original y unos documentales, había visto unos documentales que dicen hasta más, que Daniel hasta estaba jugando con los leones en el foso. Hay algo que yo quiero que tú anotes, y es que quien se dispone a hacerle mal a un ungido, dispone a hacerse mal a sí mismo. Ahí cuando te digo que el que te hace daño no puede dormir, en el versículo 18 dice que el rey Darío estaba afligido y que no pudo conciliar el sueño. Mas al rayar el alba, no recibió concubina, no recibió nada. Al rayar el alba a las 6 de la mañana tempranito, fue a verificar si Daniel realmente estaba vivo. Y tenemos que reconocer que cuando tenemos el favor y la gracia de Dios en todos los sentidos, nosotros podemos estar abatidos. Y la gente va a decir, ¿qué tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Cuando él vio a Daniel, vio la gracia de Daniel, tuvo que reconocer y decir, el Dios tuyo, a quien tú le sirves, el que te libró, no hay duda de que él tuvo una fe en Dios. Aquí es donde los impíos tienen que reconocer el Dios a quien nosotros le servimos. Aquí es donde tenemos que ver que el Señor sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos. Y vuelvo y te digo, quien se dispone a hacerte el mal, se dispone a hacerse mal a sí mismo. En el versículo 6:24 dice que aquellos dos hombres que perjuraron contra Daniel, los otros dos administradores, ellos, sus mujeres y sus hijos, escucha, se maldijo él mismo y maldijo a su familia, ellos fueron arrojados a los leones y no habían caído bien cuando ya los leones los estaban despedazando, lo mataron y quebraron sus huesos. Recuerda, Dios es tu juez. Los calumniadores y los falsos profetas que se han levantado contra ti tendrán que ver quién es tu Dios. Mientras haya un propósito de Dios en tu vida, tú no mueres. Dios promete guardarte mientras tú estás haciendo tu asignación. La asignación que Él te envió, no la asignación que te envíe tu mamá, tu papá, a la asignación a la que te envíes tú. A la asignación que Dios te envíe, Él te va a guardar. Y tenemos que ver que estos pasajes nos enseñan 3 lecciones muy importantes. La fidelidad a Dios. Daniel era fiel al Señor, no se corrompió en Babilonia, oraba 3 veces al día fervientemente, creía en su Dios. La protección divina, el número 2, que cuando nosotros caminamos bajo la asignación, el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a guardar. Hasta que el Señor no haga lo que Él ha prometido contigo, tú no vas a morir. Y la justicia divina, Dios es nuestro juez. Y a veces nosotros nos sentimos tan afligidos que queremos tomar venganza por nosotros mismos. Pero Dios es quien es nuestro juez. Dios es quien pelea con nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Así dice la palabra en Éxodo 14:14. Y a ti te digo, es a través de tu testimonio, es a través de las cosas que tú pases, a través de los procesos y cómo tú te mantienes en ese proceso, que los que no conocen a Dios van a ver al Dios que tú les sirves, van a ver que Dios es fiel y que Dios a ti te ha sustentado, como sustentó a Daniel. ¿Y cuáles fueron las estrategias de Daniel? Callar, orar y confiar en el Dios eterno. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Callar, orar y confiar. Si existen las armas espirituales, yo creo en el ayuno, yo creo en el silicio, yo creo en todo eso.
Sin embargo, nuestra principal función aquí, nuestra principal alma es orar, callar y confiar en Dios. En el versículo 6:25 dice que Darío le escribió a todo el mundo, de toda la lengua y de todas las regiones y hablando de la tierra, diciendo: todos los hombres que estén en mi reino deben estar adorando al Dios vivo, al Dios de Daniel, pues es el Dios que permanece y vive de generaciones en generaciones hasta el siglo. Yo, Darío, estaré sirviendo todos los días de mi vida, pues los ídolos y los hechizos no pueden salvar como lo ha librado el Dios de Daniel. Y el rey Darío fue puesto con su linaje, y Daniel, fue constituido sobre el reino de Darío, y Ciro el persa tomó el reino. Hubo honra para Daniel después de ese proceso. Hubo vidas salvadas después de ese proceso. Aleluya. En ese proceso tan difícil que pasó Daniel, muchas vidas fueron salvas porque se promulgó un edicto, porque se dio a conocer a Dios, al Dios que nosotros le servimos. Y a través de Jesús en nuestro corazón, nosotros vamos a ministrar salvación. A través de los procesos, a través de nuestro testimonio, van a haber personas que van a venir, yo no sé, que van a saber que quizás estamos pasando momentos difíciles, pero nos van a ver con gracia, pero nos van a ver con favor. Y quiero que sepas que Dios siempre va a guardarte mientras tú estés haciendo tu asignación, que tenemos que confiar en Dios, que tenemos que creer y que Él nos va a amparar y nos va a guardar. Quiero bendecir tu vida con una oración pidiéndole al Eterno que su gracia y su favor caiga sobre ti y que todas las cosas las haga con excelencia como para Él. Gracias, Dios, por cada una de las personas que ha visto este video. Yo te pido, Dios del cielo, que tú ministres su corazón, que tú le traigas paz, que tú le traigas tranquilidad en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier problema. Padre, que su testimonio sea tomado como honra, como gracia cuando ellos lo hayan pasado, Dios del cielo. Señor, ten misericordia de sus enemigos y bendícelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No olvides suscribirte, darle like y activar a la campanita. Dios te bendiga.